Ya, regresamos. ¿Están todos? Darío, no me escuchaba. ¿Me escuchas ahora, Darío? Ya. Ok. Entonces, habíamos hablado ya de lo que es un accidente, un incidente, de por qué tenemos que llevar a cabo los registros y las investigaciones, qué es lo que nos exige la ley en cuanto a lo que es tener los registros a disposición de la inspección de trabajo y la obligación de reportar los accidentes mortales y los incidentes peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrida, ¿no? Habíamos visto en un pequeño ejemplo un caso que suele ser típico, y es que los trabajadores comuniquen de un accidente después o un tiempo o prolongado después de que haya ocurrido, lo cual dificulta la investigación, pero no impide que la hagamos. Y además, estamos obligados a tomar en consideración este reporte de este accidente, aún siendo a destiempo, aún siendo a destiempo. Por cierto que no va a ser fácil, pero tenemos que llevar a cabo y también tenemos que tomar en consideración que de por sí esa ya es una infracción o es un incumplimiento, es una falta del trabajador de no reportarlo a la inmediatez. Y eso puede ser por dos motivos. Uno, porque el trabajador ha sido negligente y no ha querido cumplir con los procedimientos que conocía, o es que nosotros no hemos sido lo suficientemente claros en explicarles cuáles son los procedimientos. Nosotros como prevencionistas tenemos que explicarles siempre que cualquier incidente debe generar un registro. Con mucha mayor razón, cualquier accidente, ¿ya? Y como ustedes no tienen ojos en todo lado, pues son los mismos trabajadores quienes tienen que reportar estas condiciones. Si tenemos una gotera en el baño de obreros y ustedes no entran al baño de obreros con frecuencia, entonces es posible que esa gotera genere piso resbaloso, alguien se caiga, se resbale, en fin. Entonces, tenemos que sensibilizar a los trabajadores de que logren reportar todos los incidentes, todos los accidentes, ¿ya? Les voy a comentar antes de empezar con lo que es la investigación de accidentes en sí. Les voy a comentar una persona, aparentemente una secretaria, ¿no? Llega a las oficinas de UNAFIL y hace en el primer piso las consultas respecto a varios temas de seguridad y salud en el trabajo, y después le pregunta a la señorita, le dice, ¿qué pasaría si es que estamos trabajando y de pronto el trabajador se desmaya y aparentemente pues tiene un infarto y se muere? ¿Eso es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues la señorita le dice, bueno, si se muere de un infarto no es un accidente de trabajo, ¿no? Al mediodía más o menos viene otra persona y hace la misma consulta, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces ya un poco preocupada ella, agarra y dice, a ver, voy a consultar, va a la oficina de inspectores, nos pregunta y ya le decimos nosotros, bueno, depende, hay que averiguar si es que, qué es lo que ha ocurrido. Usted me dice que ha sido un infarto, pero eso habría que verlo, hay que verla en la necropsia, si es que efectivamente ha sido un infarto, de repente ha sido envenenamiento, de repente ha inhalado algún producto que no debió inhalar, etcétera. Y en horas de la tarde, ya casi para terminar, llega otra persona a hacer la misma idéntica pregunta, ¿no? Entonces ya la señorita de atención de consulta es un poco mortificada, sube nuevamente a la oficina de inspecciones y nos pregunta, ¿no? Entonces yo le digo, yo lo voy a atender, lo atiendo y lo primero que le digo es, mire usted, antes que nada, nosotros no tenemos un equipo de inteligencia que va a salir a perseguirlo a usted para saber de qué empresa es. Ya han venido tres personas a hacer la misma pregunta, presumimos que es la misma empresa. Lo que yo le recomiendo es que si ha ocurrido este evento, sea un infarto o lo que fuese, repórtenlo como accidente mortal. Repórtenlo, porque usted tiene 24 horas para reportar. Si se pasan esas 24 horas, entonces, y si fuese un accidente, entonces van a tener una multa. Si dentro de 4 años
porque ese es el plazo que tiene la inspección de trabajo para que prescriban las facultades de fiscalización. Si dentro de 4 años viene el hijo de este trabajador y denuncia, saben que hace 4 años, en el 2016, o si en el 2024 viene alguien y dice, hace 4 años, en el 2020, mi papá sufrió un accidente de trabajo en tal empresa, ¿no? Acá está su certificado de defunción. Sufrió un accidente de trabajo, murió, y la empresa no hizo la investigación. Si dentro de 4 años lo denuncian y viene la autoridad inspectiva, lo primero que le va a preguntar, quiero ver su registro su registro de accidente y la notificación que hicieron. Y si ustedes no la tienen, les va a caer una multa. Entonces, lo más saludable es que lo reporten. Y si en la investigación surgiese información que nos da la certeza de que no es un accidente de trabajo, sino de que es un evento aislado, que es una muerte natural, entonces no pasa nada. Ah, ok. Y había ocurrido pues que esa madrugada, en trabajo turno noche, había fallecido un trabajador. Entonces, en ese momento, incluso recuerdo, se fueron a una cabina, hicieron su reporte de la notificación, regresaron y lo presentaron a Sunafil inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque eso que parece a primera vista ser una muerte natural, no necesariamente lo es. Pudo haber habido, como les digo, fatiga, exceso. Había que revisar si es que esta persona trabajaba en horario de turno noche, había que ver si es que estaba haciendo jornada extendida, si es que ha recibido las condiciones adecuadas contra el frío, o la calor, dependiendo, ¿no? Cuáles eran las condiciones en las que trabajaba, si es que tenía que cargar exceso de peso, si tenía de repente contacto con sustancias químicas que generaban vapores que podrían haberle generado alguna contaminación, etcétera. Pero eso es producto de la investigación, ¿no? Para el caso puntual, ocurría que el muchacho tenía problemas de corazón, aparte había tenido varios inconvenientes emocionales con su esposa, en fin, todo un tema, ¿no? Que se determinó que no había relación causal entre la muerte y el trabajo. Se determinó incluso qué cosa es lo que estaba cargando, porque habían cámaras, se simuló nuevamente que él era cargador, abastecía unos camiones, a ver si es que se superaba los máximos de carga. Entonces, todo estaba en regla, pero era preferible llevar a cabo una investigación del accidente para determinar que no había responsabilidad que no hacerlo y supuestamente presumir que se trataba de una cuestión natural, ¿ya? La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes, ¿no?, relacionados al trabajo es una obligación que está establecida en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su reglamento. No es algo que es facultativo del empleador, sino que es una obligación llevar a cabo. Su incumplimiento acarrea sanciones. ¿Y para qué se hace esto? Se hace para precisamente poder planificar las acciones correctivas. ¿Es obligatorio realizar las investigaciones? El artículo 42 de la ley nos señala que es obligatorio, ¿ya? No nos dice la norma que solamente cuando sean accidentes mortales o solamente cuando se determine en el comité de seguridad, por ejemplo, que deban investigar. No, todo accidente debe llevar a cabo una investigación. Ahora bien, van a haber investigaciones que van a ser muy sencillas, porque la relación entre la causa y el efecto es muy evidente, y hay investigaciones que van a requerir ser mucho más exhaustivas, verlo desde varios puntos de vista, desde varios temas. Cuando se hace una investigación del accidente, a veces surgen temas o situaciones que uno no las prevé o no las vislumbra en un primer momento. Hace un tiempo también hubo un accidente en donde no se entendía por qué ocurrió pero porque fue una evidente negligencia del trabajador, ¿ya? Una evidentísima negligencia del trabajador. Entonces, la primera respuesta, lo más inmediato era decir, aquí el trabajador metió la pata, hizo lo que no debía de hacer. Entonces, hasta ahí podríamos concluir y decir, bueno, pues esta fue responsabilidad íntegramente del trabajador. Pero ¿qué ocurre? Era un trabajador
que no era de Arequipa, había sido traído acá a Arequipa. Eran, creo, como 27 trabajadores. De los 27 habían 12 que venían de otro sitio, del norte, porque era mano de obra especializada. Estaba ya aquí un largo tiempo, no en trabajo en horarios de jornada extendida, estaban trabajando 12 horas diarias. Si bien es cierto, descansaban un día a la semana, trabajaban 12 horas diarias para poder culminar con este proyecto. Y además, el último mes y medio, a ellos les pagaban semanal, pero el último mes y medio no les habían pagado la remuneración. No les habían pagado la remuneración. Entonces, de la investigación surge que uno de sus compañeros dice, él estaba muy preocupado porque su hijo tenía que postular a la universidad y no había podido inscribirlo porque no había recibido el pago. Y su esposa, ¿no?, que estaba en el norte, le venía recriminando a cada rato. O sea, encima que te vas lejos, me vienes a decir que no te pagan, ya estarás con otra mujer, ya nos habrás abandonado, ¿no? Entonces, estos temas que no son, que no aparecen en un ATS, que no aparecen en un hiper, que no aparecen, son parte de la investigación en donde se determina que hay riesgos psicosociales a los cuales está expuesto un trabajador alejado de su familia, que además no está siendo remunerado oportunamente, como señala la ley, y que generan pues riesgos psicosociales que concluyeron en que se despiste, ¿no?, en que pierda la concentración que debía tener en un trabajo bastante básico, bastante elemental, y que le terminó costando la muerte, costando la vida, ¿no?, la muerte. Pero a eso se llega de entrevistar a las personas, de muchas cosas, de enterarse si es casado, si no es casado, qué hace, qué no hacía, de dónde es, dónde vive, si vive en un cuarto con su familia, si se alquiló una habitación, que si tiene un amante o no la tiene. Todas esas cosas son parte de las investigaciones que tenemos que llevar a cabo nosotros, ¿ok? Ahora, ¿quién investiga? La investigación tiene que llevarse a cabo por parte del empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de los trabajadores, precisamente para evitar o para garantizar, mejor dicho, que haya un sopeso de las posiciones. El empleador en algunas ocasiones va a procurar señalar que su sistema de gestión es correcto y que el incumplimiento ha ocurrido por parte del trabajador. Acá decía no entrar y el trabajador entró. Acá decía no tocar y el trabajador entró, tocó. Acá decía usar casco y el trabajador no quiso usar el casco. Por el otro lado, el trabajador o sus representantes, ¿no?, van a poner la contraparte y decir, no se nos dio los equipos de protección adecuados, no nos dieron capacitación, se nos obligó a trabajar en horario extendido, etcétera, etcétera. Entonces, de esa conjunción de posiciones es en donde se procura llegar a la verdad a través de una investigación profesional, clara, certera. Ahora bien, los accidentes de trabajo mortales, esos sí deben ser investigados por las partes, por los representantes de los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los representantes de los proveedores, perdón, de los trabajadores y del empleador, y también por la autoridad de trabajo. Es decir, la autoridad de trabajo también participa de la investigación. Déjenme ver aquí por qué no está saliendo. Un ratito, por favor, ¿por qué no está saliendo todo completo?
No, bueno, no está saliendo. Ya, ahora, ¿por qué es que investigamos? Habíamos dicho aquí que, bueno, se investiga por parte del empleador, que es el que está a cargo de la dirección de la investigación, pero participan los representantes de los trabajadores, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es que tenemos que investigar? ¿Cuál es la finalidad de llevar a cabo las investigaciones? Primero, para identificar cuáles son los fallos en el sistema, es decir, qué es aquello que nosotros hemos diseñado, establecido y gestionado que no ha logrado cumplir con su objetivo de prevenir y por tanto ha fallado y generado que ocurra este accidente. Ese es el primer motivo, la primera razón, para identificar qué es aquello que tenemos que corregir. ¿Para qué? Para que no vuelva a repetirse. ¿Ya? Porque si bien es cierto, es importante identificar responsabilidades, si fue responsabilidad del trabajador, del supervisor, del capataz, del jefe, del gerente, de la calidad de los insumos que utilizamos o de la calidad de los equipos de protección personal que utilizamos o lo que fuese. Si bien es cierto, eso es importante, más importante es identificar cuál ha sido la causa, raíz y tomar decisiones al respecto. ¿Para qué investigamos también? Para poder tener esto como un antecedente para nuestras estadísticas, para poder adoptar medidas dentro de nuestros planes de capacitación, para determinar, por ejemplo, la necesidad de modificar nuestros planes de capacitación, ¿no? Para comprobar, además, dentro de, a nivel nacional se lleva un registro de todos los accidentes de trabajo, ¿ya? Y nuestra estadística es importante para comprobar o cotejar con las estadísticas del sector en el que nos desempeñamos, ¿no? Si somos de construcción civil, si somos de minería, etc. Para eso es que investigamos. Ahora, ¿es necesario investigarlo todo? La respuesta contundente es que sí, tenemos que investigarlo todo. Los incidentes son lo más importante, la más importante información que tenemos nosotros para evitar accidentes. Es decir, si alguien siempre se tropieza en las gradas, siempre se tropieza en las gradas, generalmente bajamos, nos tropezamos. Sabemos que algún compañero se tropieza. ¿Por qué? Porque hay un escalón de repente que está suelto, porque está más, porque no tiene barandas por ese lado, no lo sé, por alguna razón. Pero mientras no ocurre el accidente, no lo investigamos. Eso es un gran problema. Lo que corresponde es investigarlo, llevar a cabo. Oiga, me he resbalado en las gradas. Entonces tiene que investigarse e identificarse si es que el peldaño está resbaloso o el peldaño está suelto o hay falta de iluminación o es que la baranda no es la adecuada, ¿no? O es que estamos teniendo actos inseguros de repente. La gente está bajando por esas gradas mirando su celular, leyendo los WhatsApps, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que precisamente nosotros podamos adoptar medidas de sensibilización, señalización, colocar un letrero grande que diga no mires el teléfono mientras bajes, etcétera. ¿Correcto? Habíamos dicho que una de las razones de la investigación es para evitar que se repitan, pues, ¿no? Para poder identificar las causas y adoptar las medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Es importante que tomemos en consideración identificar dos cosas. Ahorita vamos a pasar a ver cuáles son las fases de la investigación de accidentes, pero dentro de ello es importante tomar en consideración dos conceptos que son fundamentales. La diferencia entre lo que es una corrección y lo que es una acción correctiva, ¿correcto? Nosotros tenemos que tener bien en claro esto, porque las correcciones están enfocadas a solucionar el efecto causado, mientras que las acciones correctivas son las que están enfocadas a corregir las causas. Y eso es vital para un buen desempeño. Por ejemplo, si tenemos una mesa de trabajo en la cual nosotros tenemos nuestros archivadores, nuestros libros, nuestros útiles de oficina, y tenemos un vaso de agua, ¿correcto? Y de pronto ese vaso de agua se voltea, se cae y moja nuestro mouse, nuestros archivadores, etc. Entonces, ese es un hecho que ha ocurrido.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente recoger el vaso, ¿no? Limpiar, secar, si es que algo se ha mojado, sacudirlo para que no siga mojado, tener, pasarle un trapo a nuestro escritorio, ¿para qué? Para secarlo, ¿sí? Eso se llama corrección, es decir, actuar sobre el efecto. Se volvió un vaso, ¿y qué causó? Que se mojen las cosas. Entonces vamos a actuar sobre el efecto, vamos a limpiar, vamos a secar aquello que mojó, vamos a sacudir esas hojas que mojó, ¿correcto? Vamos a retirar el vaso. Eso es realizar correcciones. Pero lo que debemos hacer en realidad, después de llevar a cabo la corrección, es realizar acciones correctivas. Es decir, focalizarnos en las causas, preguntarnos por qué se volteó ese vaso. Puede ser que la mesa que tenemos tiene una pata coja, está desnivelada. Entonces, de nada habrá servido que limpiemos 1000 veces nuestro escritorio si luego vamos a poner otro vaso y nuevamente se va a caer. ¿Por qué? Porque la pata, como les digo, está desnivelada. O porque tenemos un escritorio de repente muy pequeño para la cantidad de trabajo que tenemos. Entonces necesitamos redefinir métodos, redefinir formas de trabajar. O de repente nosotros somos desordenados y nuestros movimientos pues son toscos y han ocasionado que se caiga el vaso. Entonces tenemos que corregir esas causas para evitar que vuelva a ocurrir el evento de que se caiga el vaso. Esto es algo fundamental que van a tener ustedes que tener en consideración, porque generalmente cuando ocurre un accidente es fácil identificar cuál es la corrección a tomar, ¿no? Es muy fácil identificar la corrección, es decir, es muy fácil levantar el vaso y limpiar el agua que se cayó. Eso es fácil. Lo difícil, lo que requiere de profesionalismo por parte de ustedes, es identificar cuáles son las acciones correctivas que vamos a tomar, ¿no? Es decir, es poder mirar con ojo crítico a esa mesa y decir qué es lo que está pasando aquí, medir las patas e identificar que una mide 3 milímetros menos, ¿no? O poder identificar que de repente el vaso tenía un soporte muy pequeño, la base es muy pequeña, o que nosotros, el trabajador es el desordenado, no lo sé, eso es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿ya? Ahora, dentro de las fases de la investigación de accidentes, encontramos 6 fases, están acá subdivididas además, ¿no? Estas fases tienen que ver dentro de lo inmediato, ¿ya? Hasta la revisión de que las medidas que hemos adoptado sean las más adecuadas. ¿Qué cosa es lo inmediato? Lo inmediato es, pues, obviamente, la atención del accidentado, ¿no? Porque el accidentado, si es que se tratase de un fallecido, eh, obviamente ya no vamos a poder salvarle a él, pero sí hay medidas que hay que adoptar, como es avisarle a la familia, avisar a la policía, avisar a la fiscalía, para que adopten las medidas pertinentes. Si fuese un accidentado que está con vida, pues igual hay que tomar medidas de primeros auxilios, de trasladarlo, de evacuarlo, de darle los servicios médicos, de rescatarlo, en fin, lo que correspondiese. Desde ahí hasta el último, que como les digo, son asegurarnos cuáles son, que las medidas que hemos adoptado pues garanticen que no vuelva a ocurrir el caso. Yo les comento un caso, me parece, no sé si lo he comentado en clases anteriores, si es que hemos tenido alguna clase anterior, pero es un caso real, ¿no? Cuando hace un tiempo ocurrió un accidente en una empresa que vende al por mayor estas planchas de melamina, son planchas grandes, y ocurrió pues que a un muchacho de 21 años le cayeron unas melaminas, le aplastaron el cráneo, eh, algo de 12 melaminas le cayeron encima, le aplastaron el cráneo contra una ruma de melaminas que también están apiladas, falleció y bueno, entonces cuando fuimos a hacer la investigación, la prevencionista, la persona que como ustedes en algún momento van a estar a cargo de un equipo de personas, la prevencionista pues estaba un poco atarantada, ¿no? El hecho es de que mientras conversaba conmigo sacaba el celular y lo miraba cada rato. Entonces yo tuve que llamarle la atención, a decirle, por favor, présteme usted atención porque
eh, le estoy entrevistando, le estoy pidiendo documentación, estoy tomando registro de ciertas evidencias, necesito que me preste usted atención y deje de estar mirando el celular a cada rato. Entonces me dice, es que está vibrando a cada rato el celular. Bueno, yo no he escuchado nada, pero si usted dice que vibra, en todo caso apágalo. No, pero es que lo veo y no vibra. Entonces le digo, ¿usted ha llorado? No. Bueno, métase usted 10 minutos al baño a llorar, ¿no? Es su corazón que está usted con taquicardia de la situación, porque efectivamente era una prevencionista bastante joven, que de pronto estuvo un día, fue a trabajar, estuvo trabajando normal, se saludó con sus compañeros y de pronto la llaman y le dicen, oye, ven, le ha caído unas melaminas a Juan, por decir un nombre. Va, llega, lo ve con el cráneo aplastado, destrozado, todo un charco de sangre y empezar a activar las cosas, ¿no? A decirle, ok, llámale a sus papás, es decir, profesionalmente a actuar. Pero como humanos que somos, necesitamos un momento también en donde nosotros nos, digamos, desfoguemos la parte humana. Es un compañero de trabajo que en la mañana lo saludaste y hoy está muerto, ¿no? Está muerto. No va a regresar a su casa, no va a saludar a su hijita, no va a saludar, no va a volver a ver a sus papás, nunca más vas a volverlo a ver. Entonces tienes que darte ese tiempo. Y así como esta señorita que actuó muy profesional en un principio y que bueno, le dije, mire, yo le doy 10 minutos para que se meta usted, se paró, se fue volando al baño, regresó con los ojos rojos, había llorado, se había, digamos, desahogado en ese rato y bueno, continuamos con el trabajo. Pero así como ocurrió el caso de esta señorita que actuó muy profesionalmente, ocurre el caso de que algunos de nosotros, ante un accidente, nos bloqueamos y necesitamos pues tener la claridad profesional de saber que se tienen que hacer ciertas actividades, aunque pudiesen parecer que son incluso morbosas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si hay un accidentado que perdió el brazo, que murió, que se cayó y lo vemos ahí tirado en el piso, tiene que haber un grupo de personas, ¿no? Tiene que haber una brigada de rescate o de primeros auxilios, ¿no? Que lo socorra. No todos, no todos los trabajadores alrededor van a socorrerlo. Habrán 2 o 3 que lo socorran, que le tomen las medidas, que lo oxigenen, etcétera. Pero 2 o 3, no hay más. Habrá otro que tenga que comunicarle a la policía o a los bomberos o a quien corresponda. Tiene que haber uno, y por eso decía que hay actividades que a veces pueden hasta sonar morbosas, pero tiene que haber uno que saque su celular y empiece a filmar el hecho. Aunque esté ahí con el brazo roto, desangrándose, gritando, pidiendo que por favor lo llamen a su esposa o despidiéndose, díganle a mis hijos que los amo. Todas esas cosas ocurren en los accidentes. Cuando las hablamos, digamos, en grupos profesionales, así como ahora, por ejemplo, nos puede causar hasta gracia en algún momento, quizá, no lo sé, pero son cosas que pasan. Y en su momento, cuando lo ves ahí, a tu compañero con el que acabas de comer, con el que te viniste en el taxi, ¿no? Con el que quedaron en que iban a ir a comerse un cevichito el fin de semana, ahí lo ves tirado sin un brazo, su brazo lo ves más allá, a 2 metros. Entonces, estas situaciones pasan y tenemos que estar profesionalmente preparados para poder dar órdenes y decir, fílmalo, verifica, evidencia todo. ¿Por qué? Porque eso es básico y elemental para poder tomar decisiones y es un insumo importante para la investigación de los accidentes, ¿ya? Poder verificar en ese momento. Si nosotros nos concentramos todos en ayudar a esta persona, en darles ánimos y todo, termina siendo poco útil. Poco útil. Van a haber 3, 4 o 5 personas que son las que pueden en realidad ayudar a esta persona a contener su hemorragia, a darle resucitación, si es que fuese el caso, ¿no? A trasladarlo, lo que fuese, pero todos los demás tenemos que aportar, y para poder aportar necesitamos que alguien lidere esta situación, y la persona llamada a hacerlo es el prevencionista, es quien da las reglas de juego, el que determina, por ejemplo, prende la luz o apágala, ¿no? Decisiones de ese tipo pueden ser básicas y elementales, ¿no? Entonces, es decir, prende la luz, después en el proceso de investigación implicará, pues, no había iluminación suficiente, ¿no? Pero si nadie sabe, uno llega, alguien prende, el otro la apaga, unos dicen,
háganle aire, otros dicen, no, aléjense, mejor concéntrense, llevémoslo, trasladémoslo, ponlo en la camilla, no, bájalo, súbelo. Necesitamos estar bien organizados en ese sentido. Entonces, la primera parte, que es la atención de accidentados, que es la actuación inmediata, tiene dos partes. A ver, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? La prioridad obviamente es atender a los accidentados y asegurar la instalación y su entorno. Es necesario considerar la conveniencia de tomar los datos necesarios una vez se haya logrado los objetivos iniciales ya señalados, ¿no? O sea, darle estabilidad a la persona accidentada. Igualmente, en aquellos incidentes en los que se liberen productos tóxicos o peligrosos, se recomienda incluir en la fase de respuesta inmediata la toma de mediciones. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, la primera fase es la actuación inmediata. ¿Qué cosa es lo importante en la actuación inmediata? Es el rescate de los accidentados, ¿sí? Y asegurar pues la zona, ¿no? Protección, limitación, accesos, la paralización de trabajos alrededor, de repente ha fugado algún gas, encontramos gente en el piso que se ha, digamos, ha perdido el conocimiento por la inhalación de ese gas, pero no sabemos si ese gas se está trasladando a otros ambientes, no sabemos si ese gas pudiese ser combustible, entonces paralizamos en los lugares aledaños, en fin. ¿Ya? La segunda parte, o la segunda fase, es la planificación de la investigación, ¿no? Y aquí requiere que a la hora de determinar las características y de dimensionamiento de la investigación que se va a realizar, los recursos que se van a dedicar, la programación de la investigación, ¿no? Se recomienda contar previamente con un criterio específico que concrete tales parámetros en función de la potencial gravedad del suceso, ¿no? No es actuar de manera no planificada, sino se tiene que determinar si van a haber grupos de equipos, si es que se va a requerir contratar a equipos especializados, por ejemplo, para mediciones de gases, si fuese el caso, para monitoreo de agentes biológicos, etcétera, ¿no? Si nos vamos a reunir, con qué frecuencia, cuándo vamos a convocar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuándo vamos a comunicar a algún experto, en qué momento vamos a hacer la visualización del video, si es que hay cámaras de video, por ejemplo, ¿no? Cómo es que vamos a llevar a cabo las entrevistas de trabajo a los testigos. Es conocido que un mismo hecho visto desde diferentes ópticas y desde diferentes perspectivas, pues pueden generar diferentes respuestas por parte de las personas entrevistadas. Algunas personas dirán, no, pues estaba jalándolo, y otro dirá, no, lo estaba empujando. ¿Y quién dice la verdad? No es, les digo con certeza, amigos, que esto no es un tema de mayorías, que si de 10 hay 8 que dicen que lo vieron jalando y 2 que lo vieron empujando, entonces la mayoría dice que jalando. No siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces esos 8 están influenciados por un primero, que es el que dijo que lo estaban jalando, y de ahí es que se empieza a generar casos irreales de las manifestaciones de los trabajadores supuestamente testigos, pero que en realidad con un análisis profundo termina que usted vio que efectivamente lo estaba jalando. No, bueno, yo vi que estaba ahí parado y supongo que lo estaba jalando porque mi compañero ha visto que lo jalaba. Ah, ya. Entonces la figura cambia, ¿ya? Entonces tenemos que planificar cómo vamos a realizar las entrevistas. Si es que vamos a tener un cuestionario igual para todos y luego preguntas abiertas. Si es que a un testigo lo vamos a entrevistar entre todos o nos los vamos a dividir dependiendo de cómo, de qué forma, ¿ya? Eso es importante. Eso para la planificación. La tercera fase es la recopilación de la información. En la recopilación de la información, ¿no? Debe de iniciarse lo más antes posible. Y es importante, ojo, lo más antes posible, pero cumpliendo con la planificación establecida en el punto anterior, ¿no? ¿Por qué lo más antes posible? Porque la memoria va cambiando en el tiempo y se va afectando por información que vamos recibiendo de otros lados. Y por el shock que uno ha sufrido de ver el accidente, de estar ahí presente, en muchas ocasiones, esto está psicológicamente comprobado, en muchas ocasiones no tenemos certeza de si lo que estamos diciendo lo hemos visto o nos han dicho, ¿ya? No tenemos certeza de eso.
Yo podría decir, jurar y perjurar que lo vi con casco, pero en realidad no lo vi. No lo vi. Yo podría jurarlo, pero en realidad no lo vi, ¿no? Sin embargo, escuché, ni siquiera me lo dijeron, sino por ahí escuché que él cuando vino se estaba rascando la cabeza y se puso el casco. Entonces yo lo escuché, mi subconsciente lo asimiló y yo lo transmito como si fuese algo que lo vi, pero que no es así. Entonces es importante por eso llevar a cabo las entrevistas lo más importante. Y no solo las entrevistas, sino la recopilación de la información, de los testigos, de las personas que estaban presentes en ese momento, de los demás elementos que tuviésemos. Si hubiesen cámaras de seguridad, si hubiese otros elementos, como por ejemplo la iluminación, si el piso estaba mojado, si estaba seco, si había algún tipo de, por ejemplo, material alrededor del lugar por donde ocurrió el accidente, etc. Una vez recopilada la información, pasamos a la cuarta fase, que es el análisis de hechos y accidentes. ¿Qué hacemos aquí en el momento del análisis de los hechos, ¿no? Durante esta fase ya tenemos la recopilación de los datos, ya la hemos recabado, la tenemos que sintetizar, ¿no? Y reconstruimos escenarios, ¿no? Primero validamos la información que tenemos, es decir, cuál es consistente, cuál es inconsistente, ¿no? Por ahí tendremos información de que nos diga, no, si él era experto en manejar digamos, él era experto en manejar ese carrito, y otro dirá, no era la primera vez que lo manejaba. Tenemos que validar esa información, ¿ya? Y tenemos que reconstruir el escenario del accidente. Y al reconstruir el escenario del accidente, nosotros vamos a tener que plantearnos varias hipótesis de trabajo. Dentro de esas hipótesis de trabajo, desde las más absurdas hasta las que puedan ustedes señalar en un primer plano que no pueden ser, pero tenemos que considerarlas dentro de las hipótesis. Hace poco ocurrió un accidente, ahora en este periodo de pandemia, en donde, por ejemplo, es una subestación eléctrica que tiene dos zonas. Una zona de limpieza, ¿no? Zona A le llaman, y una zona prohibida, así le llaman, zona prohibida. Entonces, ocurre que el trabajador ingresa a la zona de limpieza, a la zona A realizar un barrido. Sí, siendo un electricista, agarraba su escoba, tenía que barrer. ¿Por qué? Porque se llenaba de polvo. Y eso lo hacían una vez a la semana. Y en la zona prohibida se ingresaba solamente una vez cada 6 meses. Previamente, pues hacían la desconexión de los circuitos y todo. Pero para la zona de limpieza no, porque solamente, primero porque está separado con una malla, y segundo, no había posibilidad de que hubiese contacto eléctrico. El hecho es de que esta persona ingresa, hace su barrido, el hecho es de que se le encuentra muerto electrocutado, dentro de la zona prohibida, electrocutado, y con el recogedor plástico, ¿no? Del polvo, porque no hay piedras, no es solamente polvo que recogen ahí. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Cómo así es que entró? ¿Por qué entró? El señor tiene sus capacitaciones, han acreditado la sensibilización en cuanto a lo prohibido que era estar en esa zona. El hecho es que por alguna razón no había candado. Y el candado estaba en su bolsillo, con las llaves, o sea, le habían dado las llaves. Entonces, si bien es cierto, todas las normas a nivel papeles, a nivel documentos, todo acreditaba que esta empresa había capacitado, brindado medidas de seguridad, todo, por alguna razón, que al final se termina suponiendo que se le cayó algo en la zona de adentro, porque es una reja de cocos grandes, algo se le habrá caído, no lo sé. Este señor ingresó, se hizo un arco eléctrico y bueno, murió electrocutado, ¿no? Entonces, dentro de la hipótesis, era pues alguien le ha ordenado que ingrese. No, es imposible, que yo soy la única persona que autoriza. Bueno, alguien le ha ordenado porque el señor tenía las llaves en el bolsillo. Tenía las llaves y el candado, o sea, no ha saltado, que sería una figura distinta, ¿no? Si se ve que la puerta está con candado y el señor ha accedido saltando la valla.
pero si ha entrado por la puerta, significa que ha tenido acceso a la llave. Así que hay algún problema o de falta de supervisión, o que efectivamente ha habido la orden. Alguien le ha dicho, ¿sabes qué? Entras y también barres allá adentro. A pesar de que no iba a hacer ninguna labor de mantenimiento, o sea, ninguno de los equipos, nada, solamente, simplemente barres. No sabemos si es la primera vez o si ha ocurrido otras veces, y en esta ocasión pues se generó un arco eléctrico que lo ha electrocutado. Entonces, todas estas cosas tienen que surgir como hipótesis. No pueden descartarse, no pueden decirse, no, no, eso es descartado porque yo no he dado la orden. No, una hipótesis es que alguien le ordenó que lo haga. ¿Quién pudo haberlo ordenado? ¿Quién tenía acceso a las llaves? ¿Quién autoriza que les den las llaves? ¿Quién maneja las llaves? Que las manejaba el vigilante. ¿No? Entonces, todas esas... Y de ahí, de esas hipótesis, ver, por ejemplo, que la zona interna, que debía estar con el mismo polvo, o un poco más de polvo que la otra, pues tenía que estar, no tenía polvo. O sea, la habían estado barriendo también con frecuencia semanal. Entonces, si bien a nivel papeles, a nivel documentos, estaba prohibido ingresar, sí estaba ingresando a esa zona. No a hacer mantenimiento, pero sí ingresando a la zona que estaba prohibida. Entonces, las hipótesis tienen que manejarse absolutamente todas, ¿ya? Después de haber hecho el análisis de los hechos respecto al accidente, tiene que elaborarse, pues, las recomendaciones y el informe, ¿no? ¿Qué implica? De manera concreta, ¿no?, y concisa, determinar cuáles son los factores causales que se han identificado, ¿no? Tratar de evitar confusiones con aspectos que pudieran considerarse inicialmente como factores causales del accidente. Es decir, en un primer momento, nosotros podemos tener una idea de qué es lo que pasó. Tenemos que tratar de evitar confusiones con eso y ser muy profesionales y claros en determinar cuáles son los factores causales que hemos identificado. Incluir posibles aspectos no resueltos, porque hay casos que quedan en el limbo. No llegamos a determinar con certeza algunas cosas, especialmente cuando es un accidente mortal. No sabemos qué pasó, ¿no? ¿Y por qué estaba con, no sé, por ejemplo, ingresó con sus zapatos de seguridad, pero lo encontramos sin los zapatos de seguridad? ¿Qué pasó? No lo sabemos. No sabemos en qué momento se los cambió, no sabemos si alguno de sus compañeros entró y se los robó, no lo sabemos. Entonces, esas cosas también hay que dejar constancia en el informe. Hay que reforzar aquellos aspectos y actuaciones que funcionan adecuadamente, ¿no? O que ayudaron a mitigar el daño, es decir, un trabajador perdió el brazo, pero pudo haber muerto si es que no si hubiese implementado esto. O murió, pero hubiese muerto de una manera, de otra forma, digamos, si es que hubiese ocurrido tal o cual condición por no haber implementado oportunamente tal o cual situación, ¿ya? Es importante la cronología de los hechos porque nos ayuda a entender a todos los que no han participado en la investigación, a entender cómo han ocurrido las cosas. ¿Ya? Respecto a las recomendaciones de mejora, tienen que priorizarse. ¿Ya? Esto es difícil porque en muchos casos no se conocen presupuestos, pero tienen que priorizarse, es decir, qué es lo más importante de realizar como acciones de mejora. Si dentro de ellos es, por ejemplo, colocar unas guardas o un nuevo enrejado, ¿sí? O cambiar el foco para mejorar la iluminación, bueno, pues cambiar el foco no es tan importante como mejorar el enrejado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar la calidad de esta jerarquía de medidas que deben de adoptarse, ¿ya? Y finalmente, el último punto es aseguramiento de la aplicación de las mejoras. Es decir, ok, ocurrió el accidente, se ha identificado cuáles son las causas, qué es lo que ha pasado, se han implementado mejoras y tenemos que asegurarnos que esas mejoras implementadas hayan podido contribuir a lo largo del tiempo en la minimización o la disminución de la probabilidad de que ocurran accidentes. Métodos de investigación de accidentes. Métodos para investigar los accidentes son variopintos y la gran mayoría son una mezcla de métodos, es decir, no hay un método puro en el cual nosotros, no sé, digamos, vamos a hacerlo a través de la metodología de Ishikawa. Ok, no hay
generalmente no se dan métodos puros, no es solamente la metodología de Ishikawa, sino que se utilizan varios eh, elementos de diferentes métodos. Vamos a tratar 3 métodos aquí de manera sencilla, porque la investigación a lo que tiene que conllevar es a identificar la verdad, es decir, qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos que lograr nosotros para que no vuelva a pasar, ¿ya? Y dentro de ello hay algunos métodos, uno de ellos que es el método del análisis de la cadena causal. El método del análisis de la cadena causal, de alguna forma, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que lo recomienda, porque cuando se habla dentro de la ley y su reglamento, se señala que debe de identificarse las causas básicas, las causas inmediatas, ¿no? Las fallas de control. Hace referencia a los términos que se utilizan en este método de análisis de la cadena causal. Sin embargo, no es obligatorio que se utilice este método. Es uno de los varios métodos. La ley hace referencia a alguna terminología que se refiere a este método, pero no es obligatorio su uso. ¿Cómo funciona o a qué se refiere este método? ¿No? Es que ante un accidente, bueno, acá lo llaman incidente, que en realidad es un accidente, ante un accidente debe identificarse cuáles son las causas inmediatas, es decir, lo más próximo, el por qué. El primer por qué, qué es lo que pasó. Y ahí identifica 2 tipos de causas inmediatas, los actos subestándar, ¿no? Es decir, aquello que se le atribuye a los trabajadores, y las condiciones subestándar, que es aquello que se le atribuye al empleador, ¿correcto? Y de haber identificado esas causas inmediatas, sean actos subestándar o condiciones subestándar, entonces pasamos a buscar cuáles son las causas básicas, es decir, aquellas que causan estas causas inmediatas, ¿no? Y ahí tenemos relacionadas a los actos subestándar los factores personales y relacionadas a las condiciones subestándar los factores de trabajo, ¿correcto? Y una vez identificadas estas causas básicas, entonces que nos preguntamos cuáles han sido las fallas de control en nuestro sistema. Cuáles son los programas, los estándares que no hemos implementado, que son inadecuados, o que habiéndolos implementados no se han cumplido, ¿correcto? Este método de análisis de la causa, de la cadena causal, es el más utilizado digamos, en la mediana empresa, porque es sencillo, ¿no? No es tan complicado ni tan profundo. Por ejemplo, tenemos acá un caso, ¿no? De derecha a izquierda. Empezamos, las pérdidas. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido como dice acá, dentro del análisis de la cadena causal, empezamos con la causa, ¿no? Y para identificar la causa, empezamos por las evidencias que tenemos de los efectos que han ocurrido, ¿no? Ha ocurrido una lesión grave con 50 días de baja, han habido daños económicos asociados al accidente por el valor de 1.000.000 de soles, no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ha causado esto? El accidente. El trabajador se resbala y cae a una altura de 4 metros. ¿Qué cosa es lo inmediato? Cuando tú ves al trabajador tirado en el piso y al costado de repente un andamio, ¿no? ¿Qué es lo primero que dices? Las causas inmediatas son aquello que tú puedes visualizar sin mayor análisis, ¿no? Esas causas inmediatas. Primero, lo ves que no tiene arnés, no está anclado a una línea de vida. Entonces, lo primero que puedes decir es que no usó sus equipos de protección personal, ¿correcto? Tú miras la plataforma donde estuvo trabajando y ves que trabajó en una altura sobre una superficie lisa y de difícil acceso. Entonces, eso es lo inmediato, eso lo puede ver cualquiera. De ahí tenemos que ir ahondando para identificar cuáles son las causas básicas. ¿Por qué no utilizó sus equipos de protección personal? ¿Por qué es que laboraba en una superficie lisa a una altura de 4 metros? ¿No? Entonces nos damos cuenta que dentro de las causas básicas tenemos una supervisión deficiente. De repente la ausencia de una norma de trabajo en altura, de algún procedimiento, del ATS, no tenemos algún documento que señala cómo se debe trabajar en altura. El diseño inapropiado del puesto para la operación segura. De repente cuando han construido este andamio o esta plataforma, no han tomado en consideración que la superficie es lisa. Esto es muy común. Nos encontramos
comúnmente con esto en donde, ¿y por qué le pusieron esta superficie? Bueno, eso es lo que teníamos en almacén. No teníamos ya las plataformas corrugadas, que son las que se deben utilizar. Solamente teníamos esta y bueno, la pusimos. Entonces, un diseño inapropiado del puesto, ¿no? Y de ahí que entramos a analizar cuáles han sido las faltas de control dentro de nuestra organización que han generado eso, ¿no? De repente la ausencia de política de seguridad, no contar con objetivos estratégicos claramente priorizados, ¿no? Como el ejemplo, ¿no? Para diseñar un andamio utilizo lo que tengo en stock cuando debería de utilizar condiciones claras. ¿Pero por qué? Porque nuestros objetivos estratégicos no están priorizados, ¿no? El sistema de evaluación de riesgos no cubre todas las actividades, puede ser también. Entonces, este es, digamos, el método más común, preguntarnos las causas inmediatas, lo más visible, de esas causas inmediatas, identificar cuáles son las básicas, y de ahí nos lleva a las fallas de control. El otro método es el método de árbol de causas, ¿no? Acá es un diagrama en donde se va llenando según los antecedentes del accidente, ¿no? Tiene que haber un orden cronológico y lógico de estas relaciones. El árbol refleja gráficamente los hechos recogidos y las relaciones existentes. ¿Dónde culmina esto, no? Esto culmina hasta donde no tengamos que interrumpir ya la investigación porque ya no depende de nosotros o está claro que se ha llegado a la base del asunto. Tenemos acá un ejemplo de aplicación del método de árbol de causa, ¿no? Esta es una empresa dedicada a la fabricación de pan y situada en las afueras de una población. Se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en jornadas de noche, para lo cual el conductor repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa, ¿ya? Hasta ahí es, digamos, lo normal, el día a día. El día del accidente, este conductor, al ir a poner en marcha el camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como vehículo auxiliar. Ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el pedido del día es mayor de lo habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar 2 viajes. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria en la que existen pendientes pronunciadas. Al descender por una de dichas pendientes, no le responden adecuadamente los frenos y choca contra un árbol, resultado gravemente herido, ¿no? La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado. ¿Ya? Esa es una situación real, pasa. Y cuando ocurren estas cosas, ¿qué es lo típico? Lo típico es que nos digamos, justo ocurrió cuando, pucha, qué mala suerte, ¿no? Y sabemos todos los que trabajamos en seguridad que esto no es un tema de suerte, pero siempre vamos a escuchar, qué mala suerte, justo el día que sacó la furgoneta, se accidenta. O justo el día que había más ventas que otros días, hubo el accidente. O justo el día que estaba lloviendo. O justo el día que decidió ir por otra ruta, ¿no? Entonces, no es que sea justo, sino que todos estos elementos van confluyendo para generar, confluyen en generar un accidente y hay que identificar cuál fue la causa que nosotros podemos manejar. El árbol es este, ¿no? Empieza por la parte superior. ¿Qué es lo que ocurrió? La lesión del conductor. ¿Por qué ocurrió la lesión del conductor? Por el choque con el árbol. ¿Por qué se chocó con el árbol? Porque no respondieron los frenos. ¿Por qué no respondieron los frenos? Acá identificamos 3 razones. No respondieron los frenos porque era una fuerte pendiente, porque los frenos estaban en mal estado y porque había sobrecarga. Y estos 3 elementos han confluido para que ocurra esto, de que no respondan los frenos. Porque si no hubiese estado, por ejemplo, en una pendiente, sino más bien en un llano, ¿no es cierto? Aún teniendo los frenos en mal estado y más aún estando sobrecargado, pues no hubiese afectado, no se hubiese chocado contra el árbol. Es más, la sobrecarga ayuda a que no avance muy rápido. Sin embargo, habiendo una fuerte pendiente y una sobrecarga, pues esto potencia, va a mayor velocidad por la sobrecarga
y por la fuerte pendiente, y a eso le sumamos que los frenos están en mal estado, pues ocurrió que no respondieron los frenos, consecuentemente se dio el choque con el árbol, la lesión del trabajador. Ahora, de cada uno de ellos, ¿por qué había sobrecarga? ¿Qué tiene que ver la sobrecarga? Bueno, no había sobrecarga por evitar un segundo viaje. Acá se viene entonces un tema de analizar cuáles son las rutas, cuál es el máximo de carga de viaje, etc. ¿Por qué había una fuerte pendiente? Esto no depende de nosotros, pero ¿por qué tomó el camino donde había fuerte pendiente? Porque era una vía alternativa. ¿Por qué tomó esta vía alternativa? Porque la usual estaba colapsada. ¿Por qué estaba colapsada la usual? Por la lluvia. Esto depende de nosotros, la lluvia no depende de nosotros. No podemos hacer nada sobre esto. Entonces simplemente aquí muere este tema. Esta fue una decisión de recorrer por la lluvia generó que se colapse la vía usual, eso conllevó a tomar la decisión de una vía alternativa en donde había una fuerte pendiente. No podemos hacer nada respecto a la lluvia. Lo que queda acá analizar es cuáles son los niveles de discrecionalidad de la persona de adoptar estas medidas de vías alternativas o no. Sobre los frenos, ¿por qué fallaron los frenos? ¿No? ¿Por qué, perdón? No, fallaron hasta acá. ¿Por qué los frenos estaban en mal estado? ¿No? Porque no se revisa la furgoneta. ¿Y por qué? Era una furgoneta auxiliar, no es de uso continuo. ¿No? ¿Y por qué es una furgoneta auxiliar? ¿Y por qué utilizó la furgoneta auxiliar? Porque el camión habitual no arranca. Entonces, así vamos nosotros desglosando hasta llegar, como este caso, a la lluvia, ¿no? Y acá, que bueno, ya por temas de espacio no se continúa, pero evitar un segundo viaje, ¿qué implica, no? Deben haber procedimientos, deben haber estándares que determinen cuánto se debe cargar, qué se hace en esos casos. Se terceriza en el reparto, se adoptan otras opciones, en fin. Otro método que es común también es el método de diagrama de Ishikawa, ¿no? Kaoru Ishikawa, también se llama espina de pescado o diagrama causa-efecto, ¿no? Es un gráfico, voy a irlo explicando mientras estamos aquí en el gráfico, ¿no? Es un gráfico, le llaman espina de pescado porque tiene esa similitud, en donde en la cabeza se indica cuál es el efecto, ¿ya? Y cada una de las flechitas, que son las espinas, ¿ya? Son las causas que generan este efecto. Y a su vez, cada una de estas causas también constituye un efecto para otras subcausas, ¿correcto? A esta se le llama la espina central, las espinas y espinas menores que se van, como ven ustedes, viendo según esto. Vamos a hacer un ejemplito. Por tema metodológico, se suele usar el que se denomina las 5 M's. Las 5 M's que tienen que ver con la primera letra de estos ámbitos, ¿no? Que es el material, es decir, cuál es el material que se utiliza, ¿no? Llámese suministros, insumos, en fin. La mano de obra, que tiene que ver con la responsabilidad del trabajador, del personal. Las máquinas o equipos. El método, que tiene que ver con los procedimientos. Y el medio, que son las condiciones de trabajo, ¿correcto? Ahora, esta es una metodología de la 5M conocida, digamos, que mnemotécnicamente se le llama las 5 M's, pero que pueden incluir muchas otras más, ¿no? Pueden haber muchos otros factores que ustedes mismos determinen. Este de las 5 M's está, bueno, ya les he dicho, ¿no? Materiales, equipos, máquina, método de trabajo, mano de obra, medio ambiente. ¿No? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto? Un politraumatismo por atrapamiento en un derrumbe. ¿Okay? Ha ocurrido un accidente, este accidente ha generado politraumatismo por atrapamiento en derrumbe. Si nosotros queremos agrupar cuáles son las posibles causas de este efecto, de que han causado esto, entonces tenemos estas 5, como hemos dicho, las 5 M's, ¿no? Dentro de mano de obra, no se conoce la operación, no se cuenta con experiencia. Vamos a desarrollarlo aquí abajo, ¿ya? Se los voy a leer rápido aquí.
Este evento, el politraumatismo que le ha ocurrido al trabajador, ha ocurrido por estas 5 causas: por mano de obra, máquinas o herramientas, materiales, medio ambiente o el método. Entremos una por una, entremos mano de obra. ¿Correcto? ¿Por qué mano de obra? ¿Por qué ocurrió eso? Porque no se conoce la operación. ¿Por qué no se conoce esa operación? Porque es la primera vez que realiza la operación. ¿Y por qué es la primera vez que realiza la operación? Porque no se cuenta con experiencia. No se han respetado los protocolos o los programas, perdón, de formación. No se lleva un programa de inducción o reinducción. Entonces, todas estas cositas conllevan a esto, a que no se conoce la operación. Es decir, esta espina de pescado grande que hemos visto, se hace otra espina de pescado acá. ¿Sí? ¿Cuál es la nueva causa? Que no se conoce la operación. El trabajador no conocía, no era experto, no manejaba, no sabía. ¿Por qué? Por estas nuevas razones que estamos encontrando, estas nuevas causas. La primera vez que realizaba, no había experiencia, no se respetaban los protocolos, etc. Nos vamos a otra de las causas, método. Igual, acá en método, ¿no? ¿Por qué ocurrió este accidente? ¿Por qué se fracturó? ¿Por qué tuvo politraumatismo? ¿No? Un posible desequilibrio del respaldo en el frente de avance. Bueno, habría que conocer más el ejemplo acá, ¿no? Pero, ¿por qué ocurrió esto? Porque no se tomaron las medidas preventivas frente al riesgo, porque hubo una supervisión inadecuada, no se utiliza un soporte temporal, no se ha contemplado ningún método preventivo, etc. Y como para cada uno de estos casos, máquinas y herramientas, materiales, ¿no? Uso inadecuado de EPP, la madera en mal estado, por aquí abajo vemos terreno inestable por alta humedad, ¿no? En máquinas y equipos, herramientas defectuosas, etc. Y llegamos a identificar entonces cuáles son las causas que han generado, porque son varias causas que confluyen y que generan este evento negativo. ¿Ya? Ahora, todos estos y muchos otros más métodos, en realidad se resumen a encontrar las respuestas de los porqués. Hay el método más básico que se llama 5 why, ¿no? 5 porqués, que es preguntarse el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, 5 veces. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasó? Se fracturó la espalda. ¿Por qué? Porque se cayó de la silla. ¿Por qué se cayó de la silla? Porque se rompió la pata. ¿Por qué se rompió la pata? Entonces ahí vamos respondiendo. Se rompió la pata porque ya estaba dañada desde hace tiempo, porque le dieron mantenimiento hace un mes en un proveedor no calificado. ¿Por qué? Porque el trabajador tenía sobrepeso. Puede ser, o sea, empezamos a responder los porqués y llegamos a la causa. No basta con... El primer porqué es el sencillo, ¿no? ¿Qué pasó? Se fracturó la espalda. ¿Por qué? Porque se cayó de la silla. Eso es lo evidente, eso lo ve cualquiera. Cualquiera se rompió la espalda porque se cayó de la silla. ¿Y por qué se cayó de la silla? Porque la pata se rompió. Eso lo ve cualquiera con un poquito más de visión. ¿Y por qué se rompió la pata? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a investigar. Si es que la pata estaba ya defectuosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Me están apurando, nos queda poco tiempo. A ver, clasificación de las causas. Las causas inmediatas, que como su nombre lo indica, es lo inmediato, no es lo más próximo al accidente, hemos hablado ya de esto, ¿no? Son las relacionadas con las condiciones materiales y ambientales del puesto de trabajo. Ahora, dentro de causas inmediatas tenemos las condiciones inseguras, es decir, lo propio del puesto de trabajo, y también tenemos como causas inmediatas los actos inseguros, es decir, si yo veo, digamos, un tomacorriente con cables sueltos y decido meter los dedos y tocar los cables, me voy a electrocutar, pues, ¿no? Eso es un acto inseguro. Yo, como trabajador, pues voy a cometer un acto inseguro al momento de realizar algo que es subestándar, que no está permitido, ¿correcto? Y por otro lado, no puede haber un tomacorriente abierto con cables expuestos. Eso es una condición insegura, ¿verdad? Es una condición subestándar.
Las causas inmediatas, tenemos acá un pequeño cuadrito que no son obviamente todas las causas inmediatas que pueden existir, ¿no? Como actos inseguros, por ejemplo, operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, fallo en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, etcétera, hacer bromas pesadas, trabajar bajo la influencia del alcohol. Esos son actos inseguros. Yo no puedo operar una máquina bajo efectos del alcohol, ¿correcto? Almacenar de manera incorrecta. Si dice apilar 5, yo no puedo apilar 7. Condiciones peligrosas, ¿no? Protecciones y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados, espacios limitados, exposiciones a ruidos, exposiciones a radiaciones, ventilación insuficiente. Entonces, esas son condiciones subestándar que son parte de las causas inmediatas. Ahora, ¿qué son las causas básicas? Son los fallos en el sistema de prevención, ¿no? Que están relacionados a las causas inmediatas. A las que están relacionadas a las que están relacionados a los actos inseguros se les llaman factores personales, y a las que están relacionadas a las condiciones inseguras se les llama factores de trabajo, ¿no? Las causas básicas pueden ayudar a explicar, primero, ¿no?, por qué las personas realizan los actos inseguros. O sea, por qué yo voy a trabajar estando ebrio o habiendo consumido alcohol, ¿no? Un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no se le ha enseñado ese procedimiento, por ejemplo, ¿no? Y dos, ¿por qué existen condiciones inseguras? ¿No? Si es que no hay instrucciones adecuadas acerca de las exigencias que deben reunir los equipos, los materiales, las instalaciones, se van a adquirir equipos de trabajo o si se va a permitir poner en marcha instalaciones. Las causas básicas relacionadas pueden ser, ¿no?, dentro de los factores personales, la capacidad inadecuada, física, fisiológica, mental, psicológica, la falta de conocimiento, la falta de habilidad, la tensión, la motivación inadecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, emplear aquí, que estoy marcando con donde está mi mouse, ¿ya? El 9. Yo cometí un acto inseguro, empleé en forma inadecuada el equipo de protección personal. Ahora que está de moda esto del COVID, mi mascarilla me la puse mal, me la puse en la quijada o me la puse en el cuello, ¿sí? ¿Eso ocurre o no ocurre? Sí, es un acto inseguro. ¿Por qué se contagió? Porque cometió un acto inseguro. ¿Cuál? Empleó de forma inadecuada los equipos de protección personal. ¿Cuál sería el factor personal relacionado a ese acto inseguro? Podría ser, por ejemplo, falta de conocimiento, ¿no? Podría ser motivación inadecuada en realidad, ¿no? Motivación inadecuada. ¿Por qué nosotros nos ponemos nuestras mascarillas? ¿No? No necesitas conocimiento, no necesitas habilidad, no hay un tema de tensión, es un tema de motivación, de cuidarnos y de cuidar a nuestra familia. Pero a veces el exceso de confianza, el estar en un plan de no me pasa nada, no tenemos la motivación adecuada y hace que tengamos esas actitudes. Relacionadas a las condiciones peligrosas, tenemos los factores de trabajo, ¿no? Liderazgo y supervisión insuficiente, ingeniería inadecuada, adquisiciones incorrectas, mantenimiento inadecuado, uso y desgaste, abuso y mal uso. Igual, si tenemos aquí, por ejemplo, equipos de protección inadecuados o insuficientes, el punto 2. A mí me mandan a hacer un trabajo, realizo ese trabajo, pero me dan equipos de protección inadecuados o insuficientes. ¿Cuál es el factor de trabajo que haya ocurrido para eso? Por ejemplo, adquisiciones incorrectas, ¿no? Ese es el típico divorcio que suele haber entre que el prevencionista presenta un listado de materiales que requiere, de equipos de protección personal que requiere, y el área de adquisiciones, de compras, de logística, pues busca lo más barato, sin considerar que en muchos casos no cumple con normas o con estándares. Ahora, de ello se determina pues que hay deficiencias en el sistema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Un sistema de prevención de riesgos laborales puede no ser adecuado debido a muchas razones, ¿no? Por insuficiente cantidad de actividades preventivas consideradas en el programa. Hay muchas razones en realidad por las que no se toma en consideración todo. En realidad termina siendo imposible considerarlo todo
en este preciso instante que estamos trabajando, podría caer un meteorito en nuestras cabezas, y es algo que no lo podemos prever, ¿no? Entonces, la mejora continua busca que nuestro sistema de gestión cada vez se vaya perfeccionando. Pero eso implica, pues, un feedback, una retroalimentación continua, constante. Si no tenemos esa retroalimentación, nuestro sistema no avanza. O sea, nos dedicamos a adoptar correcciones y no a adoptar medidas correctivas. ¿Cuáles son las principales fallas del sistema, no? En planificación, en adiestramiento de la gerencia. Ojo, los gerentes pueden ser unas personas muy capaces, de repente, no sé, en finanzas, en marketing, en administración, en fin, pero tenemos que nosotros somos el staff que debe de tener como misión el de poder capacitar a nuestra gerencia en cuanto a la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué los fallos en el sistema? Por una errónea evaluación de riesgos, las inspecciones no son las adecuadas, etc. Tenemos acá una serie de criterios. Finalmente enlazamos las causas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que un trabajador ha sufrido amputación de su mano derecha al ser atrapada la mano por los órganos de transmisión. ¿Ya? Tenemos acá la mano ha sido atrapada. ¿Cómo relacionamos aquí las causas? ¿Qué es lo que primero que podemos decir aquí? ¿Ok? Vemos aquí la mano está atrapada, está sosteniendo una tabla. ¿Cuál sería aquí la causa inmediata? ¿No? Acá podemos advertir, por ejemplo, que no hay guardas, porque no debería permitir ingresar la mano a una zona donde no hay visualización, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo meter a ciegas la mano a un lugar donde no visualizo. Entonces, eso aquí dentro de las causas inmediatas, de repente el señor sí tenía autorización, pero acá no ha advertido que no visualiza. ¿Cuál de estas podría ser? Usar equipo defectuoso, podría ser, ¿no? Usar los equipos de manera incorrecta. Me parece que es lo que más aplicaría, porque si es que esta máquina no es para utilizar no por este lado izquierdo, sino por el lado derecho, habría que evaluar si es que ese es el motivo. Y si ese fuese el motivo, si esa fue la causa básica, perdón, la causa inmediata, ¿cuál sería la causa básica, no? De repente por falta de conocimiento, o por falta de conocimiento de este señor, o por capacidad inadecuada. ¿Qué pasaría si fuese por falta de conocimiento? Al señor nunca le explicaron, nunca le señalaron que tenía que hacerlo por este lado. ¿Qué pasa si sería capacidad inadecuada? De repente por este lado no alcanza, y por este lado sí, de repente el señor es zurdo, y esto es para que sea operado por alguien que sea diestro, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que ser parte de la evaluación. Si esta herramienta, hay varias herramientas y máquinas que deben ser operadas por zurdos o deben ser operadas por diestros. Son las condiciones por las cuales se han diseñado. Entonces, a veces obviamos un tema tan básico y tan elemental. ¿Tú eres diestro o eres zurdo? No, soy zurdo. O que no puedes operar esa máquina entonces. Pues. ¿Correcto? Bueno, pasamos ya que una vez llevada a cabo la investigación de los accidentes de trabajo, de haber determinado cuáles son las causas, de haberlas correlacionado, pues debemos adoptar medidas preventivas, ¿no? Para toda la investigación conlleva a eso, a identificar las causas y que nos sean útiles para determinar medidas preventivas que eviten que vuelva a ocurrir en el transcurso del tiempo, que vuelvan a ocurrir después. ¿Cuáles, no? Para que nos podamos evitarnos estas malas situaciones de los accidentes, ¿no? Hay que llevar a cabo inspecciones periódicas para revisar las condiciones, comprobar que las medidas efectivas, las medidas preventivas que se han establecido estén relacionadas efectivamente a la disminución de la probabilidad de accidentes.
control de la organización y de los métodos de trabajo, ¿no? Esta medida tiene que ver particularmente con establecer métodos, ¿no? Todo lo que pueda estar documentado es saludable, establecer procedimientos, instructivos, directivas, protocolos, etcétera. Otra medida preventiva es el control del estado de salud de los trabajadores. Sabemos nosotros que no solamente hablamos de exámenes médicos ocupacionales como control de el estado de salud de los trabajadores, también es, por ejemplo, una ficha sencilla en donde podríamos nosotros preguntarles cómo están, cómo van, si tienen algún problema de carácter familiar, personal, económico, especialmente cuando requieren trabajos de alta concentración, ¿no? Igual cuando son trabajadores que están expuestos a ciertas condiciones, ¿no? Acá podemos el caso de trabajadores que están expuestos a plomo, mercurio, etcétera, ¿no? Entonces, amigos, como corolario, ¿no? Todo accidente e incidente debe de investigarse. Todos deben generar un registro. Aquellos accidentes mortales y accidentes e incidentes peligrosos deben reportarse al Ministerio de Trabajo en las 24 horas. Todos los demás generan un registro, como ya lo dije, y deben estar a disposición de la Inspección de Trabajo cuando ocurra. Y el motivo de llevar a cabo este registro no es el registro en sí, o sea, no es para tener un papelito con muchos datos firmados, etcétera. No, el objetivo de este registro es poder llevar a cabo una investigación. La investigación, hay muchos métodos para llevar a cabo la investigación. No importa en realidad cuál es el método que se utilice, en tanto que sea un método que conlleve la participación de las partes involucradas, trabajador, empleador, si hubiesen subcontratistas, también los subcontratistas. ¿Para qué? Para poder tener distintas visiones de las cosas y poder llegar a la razón por la cual se hace la investigación, que es identificar las causas básicas y las fallas en nuestro sistema para poder corregirlos y evitar que esto vuelva a ocurrir. No sé si tenemos algunas preguntas, amigos. Voy a activar el chat para que por favor, por el chat me hacen las preguntas y yo se las respondo acá, si hubiesen preguntas. Nos quedan 10 minutos. Si hay preguntas, las resolvemos todas. Si no hay preguntas, nos vamos a descansar. ¿Nada? ¿Nadie? ¿O no hay nadie? Han dejado una foto. Creo que han dejado sus fotos. Y se han ido todos. Ahí están activando algunas cámaras algunos. Ya está bien. Ya, no hay preguntas entonces. Bueno, jóvenes, ustedes tienen una importantísima labor porque ustedes de alguna forma son el engranaje entre los trabajadores y entre los trabajadores, entre los trabajadores y el empleador. De ustedes depende mucho el profesionalismo con el que se pueda llevar a cabo una investigación. El empleador de por sí, por deslindar responsabilidad, va a procurar culpar al trabajador y por el otro lado el trabajador va a procurar hacerlo con su empleador. En ambos casos, ustedes son pues el elemento profesional que debe determinar cuál es el camino correcto para llegar a las causas del accidente y con ello adoptar las medidas que en lo posterior va a salvarle la vida, la salud, la integridad de los demás trabajadores. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes, por su participación. Estamos en contacto para un siguiente curso. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias.